Muy buenas noches, doctor Alejandro Reyes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, doctor Enrique Ruelas, presidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos miembros del Presidium. El doctor Ruelas me pidió y me lanzó el reto de que hablara sobre la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina y la Academia Nacional. Y para mí es un verdadero gusto hacerlo, pero intentando ligar las cosas y dándole una explicación a por qué esta íntima relación de tantísimos años. Creo que hay que ahora sí que trasladarse mucho más atrás. La Real y Pontificia, como ustedes saben, se funda en 1551 y la Cátedra de Medicina comienza en 1578. Hoy la Facultad de Medicina, heredera pues de toda esta historia, tiene 436 años enseñando medicina. ¿Qué ha pasado en los 436 años? Pues es que estamos ahí antes que prácticamente todo. Estamos antes de que la creación de los cuadros de salubridad, como veremos adelante, la Escuela de Medicina ha ido, de ella se han ido gestando una serie de cosas y no es la excepción la propia academia. A ver, de la Escuela de Medicina nace finalmente el protomedicato, esta institución virreinal que se encargaba de regular la sanidad en México. Y fíjense, por lo estatuto mismo del protomedicato, el catedrático de Prima, que era la cátedra más importante de la Real y Pontificia, presidía el protomedicato. El de vísperas, así era el vocal, por designado del protomedicato, y el otro miembro era un catedrático designado por los dos anteriores. Es decir, de la Escuela de Medicina nacía el protomedicato y de alguna forma se nutría el protomedicato de los profesores de la escuela. Este protomedicato pues velaba por el buen ejercicio y por la enseñanza de la medicina y vigilaba todo aquello en conexión con la higiene y la salubridad públicas, de tal forma que a través de la Escuela de Medicina finalmente esto sucedía, ya sucedió toda la colonia. Les platico, no tiene nada que ver con la academia y la facultad, pero la casa del protomedicato es propiedad de la Escuela de Medicina. Sobre la calle de Venezuela, en la misma continuidad del viejo Palacio Inquisitorial, está esta porción anterior, que es una remodelación muy posterior, de lo que fue el protomedicato. Esto estaba prácticamente en ruinas, hoy en día está en remodelación, gracias a que el rector de la universidad aprobó un presupuesto especial para la remodelación de esta y de otra casa que sobre Venezuela 8 tiene la Facultad de Medicina. Pero el protomedicato hacía todo. Él era el que finalmente acreditaba los títulos durante toda la época colonial, regulaba las farmacias y de hecho dictaminaba si los libros que se iban a estudiar en medicina tenían la validez suficiente y las características para los conocimientos médicos de la época. Del protomedicato y de la Escuela de Medicina nace esa primera inquietud que nos comentaba el doctor Mancilla allá hacia 1738, cuando un grupo de practicantes fueron a ver a este piadoso virrey, el marqués de Villafuerte, para solicitar la aprobación de unos estatutos para crear una academia de medicina, que desde hacía años se venía reuniendo en casa del doctor Nicolás Torres, catedrático de método de las cátedras de medicina de la Real y Pontificia. Y el virrey les mandó una contestación que sí podría eventualmente hacerse, previa opinión del protomedicato y del rector de la Real y Pontificia. Finalmente esto nunca llegó a suceder, pero probablemente es el primer vestigio de la academia. Esta es la medicina, hacia principios del siglo XIX, pues se venía enseñando en la forma como se venía enseñando prácticamente desde la época colonial. La prima de medicina, la vísperas, el método Merendi, que era una cátedra especial, anatomía y cirugía, que era la modernidad de la época, y matemáticas, que desde entonces sí se daba en medicina. Pero no dejaba de ser una enseñanza tradicional. Y la facultad, la Escuela de Medicina, entonces, migraba por todo el centro, como veremos en un momento más, prácticamente ocupó todos los edificios históricos del centro de la Ciudad de México.
Viene la Gran Reforma. La Gran Reforma se le debe a un Valentín Gómez Farías, que ya saben que fue en 4 ocasiones en forma interina presidente de la República, y en 1836, perdón, 33, dictó una serie de decretos, uno de los cuales, el 4º decreto, fue el establecimiento de lo que se llamó el establecimiento de ciencias médicas, lo que sucedía el 23 de octubre de 1833. Esto modernizó la enseñanza de la medicina en México. De hecho, el establecimiento de ciencias médicas es la razón por la cual los médicos celebramos el 23 de octubre el Día del Médico. Y le tocó pues a don Casimiro Liceaga ser el primer director del establecimiento de ciencias médicas, y vemos la reforma total del plan de estudios, de aquellas método Medendi, víspera y prima. Ahora sí vemos temas de anatomía general, descriptiva, en fin, y lo que ustedes ven descritos ahí, que se consideró en su momento, en 1833, la gran modernidad. Les quise poner esto porque este es el libro de servicios escolares, vamos a decirlo así, del Real Colegio de Cirugía, de allá de principios del 19, y que recientemente adquiriera la Facultad de Medicina una subasta de libro viejo. Vean cómo se llevaba los servicios escolares, los expedientes de los alumnos. Y ahí está el expediente de don Casimiro Liceaga. Él pasó de alguna forma bastante malona, pues le ponen, en 1812 pasó al PRI, al 2º año, como mediano estudiante. En 1813, ya se le notaba, fue un excelente estudiante. En 1814 no debió pasar al 4º año, pero no se presentó, algo hizo, Casimiro Liceaga, ¿no? Y finalmente, hacia 1816, se le dio su título de médico cirujano. Entonces, lo traigo porque finalmente esto es parte de la historia. Don Casimiro fue alumno nuestro y fue el creador del establecimiento de ciencias médicas, y como vimos, no siempre fue un estudiante excelente. Pero en 1836 es donde le decimos los académicos, existió la primera Academia de Medicina. La Academia de Medicina de México, con G, cuyo primer presidente fue Manuel Carpio, por supuesto, profesor y director del establecimiento de ciencias médicas, y los profesores, como ustedes ven ahí, del establecimiento seguían siendo aquellos que de una u otra forma influían en forma definitiva a la medicina mexicana. Don Ignacio Torres Padilla fue el primer fundador de lo que fue el primer esbozo del Consejo de Salubridad General. Pero esa Academia de Medicina de México ya tenía su periódico y publicó durante algunos años en forma consistente el periódico de la Academia de Medicina, y no lo consideramos nosotros como un antecedente directo, no nos vemos dentro de estos 150 años porque no tuvo una continuidad completa. Pero esta Academia de Medicina funcionó de los 36 al 44 y luego se transformó a esto que se llamó la Sociedad Filoátrica de México, y duró funcionando durante 7 años. Y luego, bajo don Leopoldo de Oro-Labosa, retomó el nombre de Academia de Medicina de México del 51 al 58. Pero bueno, no había un apoyo especial, y aparte se nos apareció el imperio. Esto hace desaparecer aquel grupo que estaba reuniendo, y se crea la Comisión Científica, Literaria y Artística. Uno de los miembros de esta comisión, por cierto, se le encarga a un coronel la coordinación, el coronel Dutrelén, la organización de esta comisión científica, y dentro de ello está la sección 6ª, fue la de ciencias médicas, y esta es la que nosotros reconocemos, como señalaba el doctor Ruelas primero y posteriormente el doctor Mancilla, como el antecedente directo de nuestra Academia Nacional de Medicina, que es sesionar efectivamente por vez primera en el Museo Nacional, ahí en la calle de Moreno. La composición fue de 22 miembros, sí, pero un grupo importante de ellos, 11 de ellos, si mal no me acuerdo, no fueron mexicanos. El presidente fue el doctor Hermann, que era de origen belga,
y que era el presidente de la comisión, el médico jefe pues de la comisión expedicionaria, y había veterinarios, en fin, había un grupo diverso el que se juntó inicialmente. Curiosamente, por supuesto, se nos muere Maximiliano, por no decir que lo ejecutamos en el Cerro de las Campanas, y con ello la comisión desaparece. Pero Hermann, este primer presidente de lo que reconocemos como Academia Nacional de Medicina, en aquel entonces Comisión Científica, se ve que fue una gente muy querida, porque siguió mandando sus artículos a la Gaceta Médica de México, que aquí tiene los primeros ejemplares, y de hecho en la Gaceta se reporta cuando el doctor Hermann muere. Pero obviamente con Miguel Jiménez fue el editor, y Miguel Jiménez es indudablemente el gran eslabón, se considera entre la medicina del México viejo, del México del XIX, a la evolución de fin de siglo. Don Miguel está arriba de mi escritorio. Es decir, a la intimidad y de la academia junto con la educación de la Facultad de Medicina hizo que este cuadro persistiera durante muchísimos años en la cabecera del director de la Facultad de Medicina. Decíamos, se disolvió con la muerte de Maximiliano, pasó por un breve tiempo bajo el nombre de Sociedad Médica de México, pero editándolo el periódico como tal, como Gaceta. Miguel Jiménez, aquel que veíamos hace un instante, fue el primer presidente ya mexicano de esta organización, y finalmente ya en 1873, con el doctor Lauro María Jiménez, adoptó el nombre de Academia de Medicina de México. ¿Qué le pasaba a la facultad? Pues andaba por todos lados, decíamos. En toda esta etapa ocupó todos estos lugares, el convento de Betlemitas, el del Espíritu Santo, San Ildefonso en 2 ocasiones, San Juan de Letrán, el templo de San Hipólito, y cuando nos corrían de algún lado a la escuela de medicina, pues íbamos a las casas de los profesores. La escuela de medicina nunca dejó de sesionar, a pesar de todas las vicisitudes de las leyes de las guerras de reforma, de la invasión del imperio, en fin. Y en 1855, como todos ustedes saben, pues abrió la oportunidad de comprar el viejo Palacio Inquisitorial, que había sido abandonado por la Inquisición y que había tenido distintos destinos, y se compró con los salarios devengados por los profesores que no les habían pagado, en 55,000 pesos. Para entonces, don Miguel Jiménez, el presidente de la Academia, presidente de la Academia en 1865, y José Ignacio Durán, el director de la Escuela de Medicina y vicepresidente de la Academia. Desde 1866, 10 años después de haber adquirido el edificio, la Academia sesionó en la Escuela de Medicina. Ese era el sitio de sesiones, de hecho, todavía se puede visitar y se conserva una réplica de cómo sucedía. Don José Ignacio Durán fue todo un personaje que valdría la pena algún día presentar una biografía más amplia de él. Esta es una carta preciosa de don Manuel Carmona y Valle, entonces director de la Facultad de la Escuela de Medicina, en donde comprueba que, y vean lo que subraya ahí, de aquí resulta que el doctor Durán pues, sirvió a esta escuela 30 años, 2 como agregado, 28 como profesor, y que fue director de la escuela 22 años. Esa es mi envidia, man, ¿no? Yo se lo voy a prestar al doctor Narro, a ver si me deja un poco más de tiempo allá. Pero don José Ignacio Durán, pues, es el que crea el Palacio de Medicina, lo compra, le toca, y ya de la presidencia de Nicolás Ramírez de Arellano, ahí ya sucede que la Academia comienza a tener recursos, pues la Cámara de Diputados le asigna 5,000 pesos para su funcionamiento anual, y ahí viene hoy gracias al Supremo Gobierno, el inconveniente de ser pobres, para abreviar la frase, desaparece, de acuerdo a don Nicolás Ramírez de Arellano. Bajo la presidencia de José María Bandera, también profesor de la Facultad de Medicina, la Academia asume el nombre de Academia Nacional de Medicina, y en ella se ven todos estos grandes médicos de fines del siglo XIX, Eduardo Lisiaga, Juan María Rodríguez, Manuel Carmona y Valle, pues todos los que estén en las calles en la colonia Doctores, finalmente estaban ahí en la academia y eran profesores de la Facultad de Medicina. Esta es la estatua también de don Manuel Carmona y Valle, que durante mucho tiempo estuvo en la Plaza Santo Domingo, y con la remodelación, esta estatua, por cierto, es otra anécdota
la pagaron los profesores y alumnos de la Escuela de Medicina. La fundieron, se encargó y se puso ahí afuera en Santo Domingo, y cuando remodelaron las plazas para 1968, para cuando fueron las Olimpiadas, se llevaron la estatua de don Manuel Carmona y Valle y la pusieron ahí en la colonia de los Doctores, en el Jardín del Arte. La hemos intentado recuperar y no nos han entregado la estatua todavía, pero finalmente era de la Facultad de Medicina. Aparece este otro personaje que es maravilloso, y comentábamos en la mesa, don Eduardo Lisiaga, que fue todo. Don Eduardo Lisiaga fue el presidente del Consejo de Salubridad, lo que entonces el Consejo de Salubridad. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 2 ocasiones y director de la Escuela de Medicina. Como ven, don Eduardo se acomodaba muy bien, aparte de ser el médico personal de don Porfirio. Había alguna razón en todo esto, ¿verdad? Pero en 1901, en la Escuela de Medicina se inaugura la biblioteca de la Academia en Palacio de Medicina. Bueno, ya se comentó, se crea el Consejo de Salubridad a fines del siglo XIX, se comienza el proyecto con Eduardo Lisiaga, como lo comentaba el doctor Ruelas, y el doctor Mancilla, de lo que sería el Hospital General de México, que fue indudablemente la gran revolución. El Flexner de México es Eduardo Lisiaga. Y simultáneamente ahí aparece don Justo Sierra, porque don Justo Sierra desde esta época también viene planeando lo que pueda llegar a ser la Universidad Nacional. Dejar las escuelas, la época de las escuelas que había estudiado desde Juárez, para fusionarlas en una universidad única, la Universidad de México. Esto sucede allá en 1910, y bueno, se celebró en el 2010 el centenario de la creación de la Universidad de México con el doctor Narro. Ahí tiene a don Fernando Ortiz Monasterio recibiendo el doctorado honoris causa de manos del rector. En 1911, siendo el doctor Fernando Sarga director de la escuela, también miembro de la Academia Nacional de Medicina, ligó la enseñanza de la medicina directamente al Hospital General de México, haciendo, y con la intención esta que ya se había plasmado desde Lisiaga, de crear un hospital escuela, y don Porfirio Díaz, pues ahí lo tienen ustedes, llegando al viejo Palacio de Medicina, a la entonces Escuela de Medicina. En el 12 es Madero, el que le da la característica de órgano consultivo del gobierno federal, ya mencionado, con esta frase que me parece que vale la pena leer, que es: teniendo en cuenta que es ventajoso para el gobierno el contar con un equipo docto a quien consultar en asuntos científicos de su competencia, ha tenido a bien declarar que dicha academia sea desde hoy institución oficial. El tiempo pasa y pues, se vino la revolución. Y con la revolución muchas de estas intenciones de la unión del Hospital General persistieron. Ahí tenemos a don Aureliano Urrutia, del cual hay leyendas negras, que fue director, por supuesto académico también, y director de la Escuela de Medicina allá del 13, desde el 13 al 14, de hecho se fue poco. Hizo muchas cosas, algunas buenas, particularmente en la clínica, pero consideraba que toda la ciencia básica era totalmente inútil y procuró eliminar todas las materias teóricas. No, afortunadamente no lo consiguió. Quemó parte de la biblioteca por vieja y eliminó la balaustrada de bronce y desalojó a la Academia Nacional de Medicina por primera ocasión. Porque fuimos desalojados 2 veces de Palacio porque necesitaban los salones, don Aureliano. Pero no duró mucho, don Aureliano. José Terrés, que para entonces era el presidente de la Academia, protestó y por ello hubo de abandonar en el mes de abril del 13 el cariñoso nido que la cobijó desde 1864, albergue que era causa y efecto del hermanazgo que tenía con la dirección y el profesorado de la escuela. Y empezó la migración de la Academia. Estuvo en el Instituto Médico Nacional, en el Museo Nacional de Arqueología y en la calle número 43 de la calle de Bolívar durante estos 3 años. Otro evento que es importante y que es que durante la época de don Julián Villarreal, que ya se mencionó, en 1914 como director de la Escuela de Medicina y por supuesto también académico, y don Rosendo Amor, el 16 al 20, hay una íntima relación entre el Hospital General y
la Escuela de Medicina. Lean el segundo párrafo, ahí no se alcanza a distinguir, dice: suplico a usted se sirva dar las órdenes conducentes para que desde esta fecha, en lugar de depender el Hospital General de esa Secretaría, a su digno cargo, dependa de la Escuela de Medicina. Nunca sucedió así, hubiera sido un gran compromiso, pero la intención de que este hospital se permaneciera como escuela fue muy importante. En 1919, ya con la revolución un tanto más quieta, el rector de la universidad, don José Macías, declaró en la sesión inaugural de la academia que en breve la academia volvería a ocupar su salón en la Escuela de Medicina. En esa Escuela de Medicina, que entonces tenía 3 pisos, porque desde fines del siglo XIX, para dar albergue a las necesidades escolares, se había construido un 3er piso, que afortunadamente fue demolido, porque era una barbarie arquitectónica, y hoy el Palacio de Medicina tiene exclusivamente 2 pisos, que fue el diseño original de su arquitecto, don Pedro de Arrieta. Si bien regresamos allá en 20, por invitación, el doctor Guillermo Parra, que no era académico, desalojó arbitrariamente la Academia del Palacio de Medicina, lo cual provocó una gran indignación entre el gremio de los académicos. Y bueno, pues aquí tienen a don Gonzalo Castañeda, fundador también de esta Academia Mexicana de Cirugía, declarar: una escuela de medicina estimaba a la academia como el representante genuino de su enseñanza y por eso la abrigaba y la tenía en su seno, pues era un fruto sazonado y el estímulo más eficaz para maestros y discípulos que con su dedicación y empeño estaban llamados a ser sus miembros. Bueno, pero volvemos, y las cosas siempre cuando son arbitrarias finalmente regresan a sus causas, y el rector de la universidad y secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, del doctor Alfonso Pruneda. El doctor Pruneda es el primer rector médico. Esta pintura que ven ustedes ahí con cuadritos corresponde a las pinturas oficiales de rectores que en la Escuela de Minería, en el Palacio de Minería, existe. Hay un salón de rectores en el Palacio de Minería. Y él, siendo presidente de la Academia, don Fernando Carranza, y volviendo la Academia a su seno en el Palacio de Medicina, dice: estas son 2 instituciones que nunca deberían haberse separado, puesto que las unen lazos poderosos espirituales. Y desde entonces ahí siguió la Academia en el seno de la Facultad de Medicina, viendo a todos estos personajes que ya se decía son los creadores de la medicina mexicana moderna, pasar por las aulas de la facultad y por los sillones de la Academia. Y la Academia tiene este preciosísimo cuadro pintado ya en los 20, donde encontramos a todos estos personajes y son identificables en él. Don Fernando Carranza, pintura abajo a la izquierda, también fue rector de la universidad al tiempo de ser presidente de la Academia. Y bueno, ya esto se comentó, hay una serie de hallazgos, es el momento en que se empieza a fortalecer la investigación en México, y se generan todos estos personajes que son los creadores de las grandes instituciones mexicanas y cuyos nombres llevan la mayor parte de los institutos nacionales de salud. Pero medicina migra en 1956 a Ciudad Universitaria, siendo don Raúl Fournier, también miembro de la Academia, director de la Escuela de Medicina, a inaugurar estas preciosas instalaciones que tenemos. Ahí tienen a Francisco Eppens, el maestro Eppens, todavía siendo el famoso mural de la vida, la muerte y los 4 elementos. En los 60, otro punto de coincidencia muy importante es que don Fernando Ortiz Monasterio, miembro de estas academias, de nuestras academias, fue el primer creador de una especialidad médica, ¿no? Como una residencia hospitalaria formalmente hablando, y a él se siguen una serie de residencias que le dan la gran fortaleza al posgrado nacional. Déjeme concluir diciendo que sí, en estos 100 años, los 9 rectores han sido médicos, los 9 rectores médicos han sido miembros de la Academia Nacional de Medicina, pero no miembros, han sido presidentes de la Academia Nacional de Medicina. Ahí está, decíamos, don Alfonso Pruneda, en el centro, don Fernando Carranza, el doctor Gustavo Vaz, que no se aparece en la pintura a él, pero en fin, él es, el maestro Chávez, el maestro Subirán, todos ellos presidentes de la Academia y rectores, don Guillermo Soberón,
Octavio Rivero Serrano, presidentes de la Academia y rectores de nuestra universidad, Juan Ramón de la Fuente, el mismo caso, y el doctor Narro, que no ha sido aún presidente de la Academia, pero que es rector de la universidad. La ligadura es tan cercana y tan histórica, que déjenme decirles que en estos más de 100 años de existencia de la Escuela de Medicina, solamente en 2 ocasiones, un director de la Facultad de Medicina no ha sido miembro de la Academia Nacional de Medicina. Uno en la época revolucionaria, en los cambios bruscos, y don Guillermo Parra, que nos desalojó en 1922 de la sede del Palacio, no han sido miembros de la Academia Nacional de Medicina. Así pues que nos suben lazos históricos en la gestación de estas estructuras, en el crecimiento indudablemente y en la madurez tanto de la escuela como de la Academia Nacional de Medicina. Porque hay intereses comunes. Con esta frase me gustaría concluir. Es de don Alfonso Pruneda, primer rector médico, presidente de la Academia también. Dice, las escuelas de medicina deben estimarlas, yo diría que a las academias, como los representantes genuinos de la enseñanza, pues es la academia el fruto sazonado y el estímulo más eficaz para que maestros y discípulos, con su dedicación y empeño, estarán llamados a ser sus miembros. Muchas gracias.